Bienvenidas, bienvenidos a su programa Con Tres Puntos por Contrapunto.com. El director de Contrapunto, el periodista José Gregorio Yepes, esta servidora Vanessa Davis. Tenemos el gusto de recibir en la redacción de Contrapunto a Fausto Romeo, presidente de ANDIEP, y vamos a hablar sobre el regreso a clases. Incluso, Fausto, bienvenido y gracias por estar con nosotros en Con Tres Puntos. Incluso antes del regreso hay que hablar del fin de este año escolar, claro, que ha sido un año escolar completamente atípico, porque esta vez sí fue un año escolar en este esquema pues un poco extraño en el que estamos. ¿Cómo lo estamos cerrando? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, gracias por este espacio, siempre hay que aprovecharlo en absolutamente todo, pero el año pasado cuando me hicieron esa pregunta yo decía que salimos satisfactoriamente porque fue un solo lapso, un pedacito, 10 semanas de los 16 semanas que uno tiene que más o menos manejarse. Pero este año tenemos que ser sinceros, nuestros estudiantes, inclusive el sector privado, hizo mucho esfuerzo, trabajó bastante, invirtió bastante. Creo que sobrepasamos las expectativas, pero los estudiantes hay una cualidad que es la parte emocional, la parte psicológica, la claro, parte afectiva, que eso no se pudo, eso no va, uno se lo dice, mira, te lo voy a mandar por internet, te lo voy a mandar por un correo claro, electrónico y tú vas a ver cómo te lo capta o te lo inyecta, porque al fin y al cabo eso afectó mucho. Pero además no les llega porque no hay conexión, no hay roce. Si se pudieran no se puede. No hay internet. Entonces allí es donde nosotros podemos decir, no podemos decir satisfactoriamente estamos culminando el año escolar, pero dimos un paso adelante porque yo al fin y al cabo soy defensor del sistema de educación a distancia. Y la educación a distancia no es desde ahora, desde hace 5 o 6 años, cuando los países noruegos, todos estos países Japón, que empezaron a innovar con la educación a distancia, que no es esto, no es que quédate en tu casa durante un año escolar, no vengas a la escuela, no te mantengas aquí, porque fue exagerado, fue extremo la decisión que se tomó en Venezuela, que no lo tomaron en ningún país del mundo como se estaba dando. Claro, en octubre dijeron, bueno, pueden entregar el portafolio pedagógico, que papá y mamá pueden ir al colegio, y entonces, pero el papá media hora, 40 minutos, le explica a la maestra del papá la dificultad que va a tener el estudiante, pero si papá y mamá tienen que trabajar, si ellos tienen que hacer su vida. Bueno, y al final terminan los papás y las mamás haciendo la tarea. Y hasta además, mira, hasta profesionales, yo conozco profesores que son profesores de materia, pero no tienen conocimiento para primaria. Pues y no era extrema la situación, Fausto, con el tema de la pandemia para tomar una decisión de ese tipo, para proteger a profesores y a estudiantes. En su momento, el día 13 de marzo, cuando sale 2020. Eso, bueno, 2020, claro, nosotros, nadie conocía de este monstruo que no sabía dónde estaba la cabeza, ni pies, ni nada. Entonces nosotros vamos a abordarlo, conocimos un lapso, trabajamos, es más, esa experiencia, ya desde ese entonces, cuando estaba el profesor Aristóbulo, que para descanse, se lo dijimos, permítanos comenzar en primeros días de septiembre. Dije, déjame estudiarlo, déjame revisarlo, pero nunca vino esa aceptación y arranca el mes de octubre. Recuerden que inclusive desde el gobierno decían que iban a empezar las clases en octubre del año pasado, 2020-2021, y bueno, y que ahora no, que ahora sí, que después, que entonces el acompañamiento pedagógico, se inventaron podían ir 5 estudiantes, 10 estudiantes de todo el conglomerado, y decía, es que no tiene que ser así. La propuesta que presentó ANDIEP en aquel momento, en el mes de noviembre, era que tenía que ser un protocolo que debe ser descentralizado, y el protocolo lo tiene que realizar el directivo, el director, subdirector, los coordinadores, presentarlo ante la comunidad educativa, o sea, discutido después con los trabajadores, con los obreros, con el personal de docentes, educadores, con los maestros, con los estudiantes, con los padres representantes, y se aprueba un protocolo. Debe ser escalonado, o sea, la cuestión era que nosotros pedíamos, no, mira, mañana todo el mundo a clase. Esa fue la propuesta. Esa fue la propuesta. Progresivo, inclusive. Que no se cumplió. Que no se cumplió. Bueno, que nos lo dejaron permitir, una permeabilidad que se pudo realizar allí de alguna manera, porque saben que nosotros estamos preparados para eso. En la parte de bioseguridad, aquí se apostó demasiado, se invirtió demasiado en bioseguridad. Tan extremo era que nosotros, si el año pasado, si el año escolar anterior gastábamos 1 litro de cloro al día, bueno, ahorita estábamos gastando sin personal, sin el 100% de estudiantes, 4 o 5 litros al día. Por decir, por la parte que nosotros estábamos dedicados para la bioseguridad, mascarilla, Fausto, pero entonces el cierre del año escolar, desde el punto de vista del aprendizaje, no es favorable.
Como aprendizaje cognitivo pedagógico podríamos decir, vamos a ponerle un 16, pero como parte psicológica, social, afectivo, emocional, es la que más me preocupa. ¿Qué nota le pondría? Mira, 9.5. Raspado. Está raspado entonces. 9.5 y para ver si pasas al 10 y si te doy los... Ayudado. Para ver cómo te ayuda, porque ¿cuántos niños hemos perdido? Claro. ¿Cuántos fueron a la la deserción? ¿Cuántos atentaron su vida? Que no fue más de un 1%, pero es que ¿cuántos niños no con el TikTok, las redes sociales, inventaron y fallecieron en edad escolar? ¿Cuántas veces vemos las bandas delictivas de Caracas y vemos qué edad son esos chavos? 12, 16, sí. No pasan de esa edad. Que deberían estar en el sistema deberían escolar. estar en el sistema escolar. Entonces ahí es donde yo digo que estamos reprobados y es la que tendríamos que avanzar para los próximos años. ¿Se ha profundizado la desigualdad? Sí. La desigualdad entre quienes tienen acceso a pagar. Que eso era una pregunta que anteriormente, en años anteriores cuando me lo hacía, yo procuraba de defender, decir, oye, pero es que yo no creo en la desigualdad, porque el hecho que yo esté pagando un colegio y que tenga otras posibilidades y otras materias y el público no lo haga, no es que yo quiero decir, yo lo puedo y tú no. Claro. Es que ahora la desigualdad se siente inclusive de privado a privado, de colegios privados que tratan de hacer las cosas mejor, sí. Pero sienten temores, porque no hay una orientación firme que pueda llevar, y menos hacia el sector público. Yo conozco colegios, escuelas del sector público que quieren apostar a hacer más, pero entonces, no, es que hay una instrucción que yo no puedo traer a la maestra porque estamos en radical y estamos en flexible, entonces no tengo el transporte, porque aquí hay otro elemento adicional. En el mundo entero, sí, es verdad, todas las escuelas estuvieron cerradas al 100%, los colegios al 100%, digamos en el mes de mayo, junio, julio, agosto del año pasado, pero en Venezuela hay otros factores adicionales. Hay otros elementos. Transporte, falta de gasolina, un sueldo técnico. Entonces, todo eso se va aunando y se está materializando en paralizar el sistema de educación. ¿Cómo volvemos a la presencialidad, Fausto, en septiembre? Mira, la presencialidad se tiene que dar, y tú lo has dicho, septiembre, porque se está hablando del gobierno en octubre, y nosotros estamos pidiendo que tenemos que hacer una nivelación. Permítanos saber cómo están nuestros muchachos. Aquí tiene que haber un cambio inclusive de la forma del currículum, hay que cambiarlo, ya es hora, que no es el momento, que ahorita no nos vamos a poner de una pandemia y listo, vamos a cambiar el currículum, pero sí integrarnos a la parte económica, porque al fin y al cabo más de un estudiante que está en tercer año, cuarto año, y para qué voy allá, yo perdí el estímulo, todo, entonces hay que captarlo y decirle, ven, termina tus estudios, tienes tu título de bachiller, pero no es que te voy a dar un bachiller en ciencia, sino que te voy a capacitar, te voy a formar, te voy a preparar para que salgas con una noción de lo que tú quieres. ¿Qué te gustó durante este año? Me gustó mucho las redes sociales. Bueno, te voy a preparar y capacitar y te voy a dar un título de bachiller con una mención. Con oficio. Con un oficio. O sea, estamos buscando un oficio como teníamos las escuelas técnicas industriales, que se cerraron también en otrora, cuando Caldera. Entonces, hacia allá es que tiene que apuntar. Y eso es posible hacer ahora. Si es de eso corto plazo, podríamos lograrlo, pero esto es un proyecto que lleva no menos de 5 años, porque hay otro elemento. ¿Quién lo va a dar? ¿Dónde están los maestros? Claro. ¿Dónde están los profesores? Yo les invito a ustedes dos que puedan dar clases de castellano y literatura como comunicadores sociales que puedan dar, pero seguramente dirán, no, yo tengo que ser el componente docente. Entonces, el pedagógico, las escuelas de educación de la central, las escuelas de educación de la Universidad Católica de Andrés Bello tiene 3 años continuos dando 100% de beca a chamos, 100 muchachos que quieren estudiar y no logran la meta, siempre llegan 70, 60, 80. Entonces, hay donde estudiar. ¿Dónde lo quieres estudiar? Privada, alta, baja, quiere, tal, pero las escuelas de educación están totalmente con las telarañas abiertas. Fausto, y eso es lamentable. Entonces el regreso, la propuesta que hace Andieb es volver en septiembre para una nivelación de ¿cuánto tiempo? Eso se requiere no menos de 6 a 8 semanas. De 6 a 8 semanas de 8 semanas más al bachillerato, 6 semanas a nivel de primaria, y eso es lo que se necesita. ¿Y cómo sería ese regreso? O sea, ese regreso a la presencialidad. Al mismo protocolo que presentamos en noviembre del año pasado. No podemos hablar de 100% de asistencia. Eso lo tenemos que tener claro. Yo estoy llamando a clase, pero tampoco es decir, más de un padre decir, yo no mando a mi hijo hasta que no estén vacunado el rebaño total. Está bien, se lo hay que respetar, no tiene que ser obligatorio. Pero tampoco que nos pongan del ministerio 10 muchachos por aula. Escuela. No, ni por aula. Por la escuela completa, yo diría que tiene que ser un porcentaje. ¿Cómo arrancaríamos nosotros? Por manera progresiva, yo arrancaría con un 30% de la capacidad del salón, ¿ok?
porque yo sí tengo un salón donde me caben 50, pero tengo 30 chamos, bueno, mira, a lo mejor con 10, 12 puedo arrancar 2 días, tiene que ser mínimo 2, 3 días a la semana. 30%, 2 o 3 días a la semana. 4, 5 horas por cada día, ¿verdad? Y las materias esenciales, pero dentro de esa esencialidad también tenemos que irnos influyendo mucho la parte económica. O sea, vamos a darle una mano de obra al país, vamos a endosarle a que ellos cuando salgan estimulados, y después cuando salgan de allí no le queremos decir, mira, ahorita vete al mercado laboral, no. Quiero seguir estudiando, bueno, mira, vamos a seguir estudiando en las universidades. Aquí se dedica más tiempo a la parte de preescolar. Te puedo sacar la cuenta. En parte de preescolar son 7 años, 6, 7 años. Desde que tú naces hasta que estás en 7 años, preescolar. 6 años estamos en primaria y 5 años en universidades. Pero de esos 5 años, 1 año lo pierden todas las carreras. Siempre el primer semestre, segundo semestre, ver cómo te evalúo, cómo llegamos, de qué forma te nivelo. Si me gusta, después, no me gusta. Si me gusta, no me gusta. Y después entonces otros 4 años o 3 años. Entonces aquí tenemos que volver a una realidad. Bachillerato debería ser nada más que 4 o 5 años. A la 3 años, perdón, y cuarto, quinto ¿Hay y sexto, condiciones para la presencialidad? Sí, hay condiciones. Si nosotros, es decir, la infraestructura de los planteles, claro, el sueldo de los maestros, el salario mínimo para que los padres vuelvan. No, estamos hablando de condiciones educativas. Sí las hay, las educativas. Sí. ¿Y las sociales? Las sociales es la que nosotros tenemos que evaluarlo. O sea, no podemos tener esa desigualdad que tú me hablabas, que el sector privado estamos pagando 40, 50, a 200, a 300 dólares mensual de sueldo, mientras que en el sector público 10, 2 dólares, 3 dólares, 5. O sea, eso no son sueldos realmente para un país. O sea, ni siquiera porque el Banco Interamericano ni el Banco Mundial, que establece cuántos son los sueldos, que debería ser mínimo $1.90 por día, o inclusive la pobreza extrema de $1 por día. O sea, aquí tiene que estar algo claro y consono. Es decir, por las condiciones de la pandemia y bioseguridad, sí hay cómo volver a la presencialidad. Claro. Pero por lo social no. En lo social no. Transporte, gasolina, o sea, servicios. CanTV, hasta el año pasado cuando estábamos, mira, mal que bien CanTV con el ABA funcionaba, pero es que ahorita resulta que desde noviembre, diciembre para acá, se han ido deteriorando. Aquí en Caracas específicamente tuvo un siniestro en Chacao, que es el que alimenta todo lo que es conexión de internet en toda Caracas, y de ahí se alimentan varias ciudades del país. O sea, aquí hay situaciones que hay que levantarla y ser sincero. Yo creo que el mismo gobierno que está dirigiendo, tiene que decirle, señores, tenemos CanTV arruinado, déselo a los chinos, privatícelo. O sea, la industria privada funciona. La industria pública, ¿dónde está Sidor? ¿Dónde está Sibenza? ¿Dónde están todas las empresas del Estado que están cerradas? No arruinadas, cerradas. O sea, maleza. Yo estuve hace como 3 semanas por el Tigre, Anzoátegui, y estoy haciendo recorrido por diversos estados del país, visitándolo, a ver cómo están las condiciones de nuestros colegios, cómo está la situación de esta pandemia, hasta dónde hemos llegado, qué queremos seguir avanzando. ¿Y qué encontró frenando colegios que dicen, ya, no aguanto más, claro, cierro. Y le he dicho, vamos a seguir adelante. Aguantar. Y le estoy diciendo, apostemos. Y me dice, ok, voy a seguir, pero vamos a procurar de dar un cambio. Y el cambio no es solamente los padres pendientes si estamos cobrando $10, $100 o 500. No, 500 no hay ningún colegio que. Pero si están cobrando $100 o $80, entonces quiero llevarlo $8, $5 porque tú no estás dando clase. Ni que la educación fuera evaluada en función de cuánto. Y si no hay presencialidad, Fausto, si finalmente la decisión en septiembre es tampoco hay presencialidad, ¿qué va a pasar? Ya llevamos retrocediendo mucho por el país. Seguiremos retrocediendo. Si llevamos un retroceso de 4 o 5 años, bueno, agregarle un año más, 6 años, 7 años, porque esto significa que entonces, ¿dónde van a egresar? O sea, si estamos paralizando, porque supongamos que las universidades osadamente digan, vamos a arrancar, pero ¿de dónde se van a nutrir esto cuando el estudiante dice, ya no puedo más, ya no quiero más? Hemos conseguido estudiantes, y no es un estado nada más. Gracias a Dios estamos en 16 sectores en el país, o sea, no 16 estados, porque tenemos estados, por ejemplo, en Anzoátegui, que son 2 seccionales, cuestiones de estas así. Jóvenes con un promedio de 18, 17, hasta 20 puntos, a 12, 14 puntos. Jóvenes de 12, 14 puntos a 0,8, 0,9. O sea, ya se está perdiendo el estímulo a estudiar. El desánimo está muy alto, y por más que lo puedas estimular, por más que tú puedas llevarlo a una forma de lograr esa estabilidad educativa que quieras hacer, que puedas llevarlo,
bueno, de alguna manera él va a decir, ya basta, ¿dónde es esto? ¿Hay relación con el Ministerio de Educación? Hay relaciones. Como para poder hacer estos planteamientos. El viernes pasado tuvimos la primera reunión con el nuevo ministro Piñate, ese escepticismo que puede haber en un primer momento, pero hicimos nuestro planteamiento, la educación privada hizo su propuesta, el ministro dijo vamos a continuar, inclusive se sorprendió de las cantidades de reuniones que sosteníamos con el profesor Aristóbulo durante casi los 3 años que estuvo Aristóbulo. Le dice, bueno, vamos a continuar con esta mesa técnica porque ustedes están dando resultados. No nos digo qué resultado, pero me imagino que las cifras estadísticas ellos lo están viendo cómo se está dando todo esto. Hay relaciones en el sentido de que quisiéramos más apoyo, pero que la situación económica del país, claro, la guerra económica y todo lo demás, el mismo discurso que existe, del otro lado es que nosotros decimos, permítanos trabajar, o sea, permítanos establecer nuestra estructura de costos, permítanos desarrollar nuestro proyecto educativo, porque al fin y al cabo es el proyecto educativo que es la esencia fundamental para establecer un presupuesto de funcionamiento cuya estructura de costos nos arroja una cuota de escolaridad, que es la cuota parte que pagan los padres por la educación de sus hijos. Fausto, y si les proponen, o está ahí en la mesa, el esquema 7x7, ¿no le funciona a la educación venezolana? No, es que no funciona ni siquiera en ninguna industria presa ni nada. Vamos a estar sinceros, es que el país se mueve por la educación. ¿O es que acaso no nos recordamos que cuando nosotros íbamos de vacaciones en julio, agosto, ya uno veía que no había tanto tráfico en condiciones normales? Estoy hablando hace 7, 8 años atrás. No nos sentíamos, oye, se ve que ya no hay clase. Hasta aquel que no tuviera muchacho en edad escolar, ya uno veía que no había tráfico, que el metro estaba más ligero, que inclusive hasta uno empezaba a decir, en el edificio empezaban a poner, ¿por qué se va tanto el agua? Porque había más consumo de agua, porque estaban los chamos en el edificio con mayor tiempo. Pero nosotros vamos a entender algo. Si esto continúa así, del país con ese 7+7 que no ha dado respuesta, sino más bien muchos que se han beneficiado, funcionarios públicos, lo que no debe lo que usted ha llamado los bodegones educativos. Los bodegones educativos, esa denuncia que yo formulé en febrero, que entonces resulta ser que nosotros no podemos ni siquiera abrir un bombillo. Hay colegios, hay zonas educativas donde prohibía, usted no puede abrir el colegio en la semana radical, y bueno, mira, es que yo tengo un sistema de riego, no, usted no puede asistir. Pero entonces resulta ser que los padres estaban llevando a los chamos a locales comerciales o a la casa de familia, donde podían tener sus muchachos de lunes a viernes sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de evaluación, e inclusive dónde iban las notas de ese muchacho. Claro. Porque tú puedes prepararlo bien. ¿Y quién te lo está evaluando? ¿La señora que tiene en la casa una buena intención o el profesor o el maestro que está en el colegio que puede recibirlo y lo debe recibir? Comprendo y entiendo que el COVID-19 no es un juego. Eso lo tenemos que tener bien claro. Pero hasta dónde nosotros tenemos que entender que la protección la tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros, seres humanos. Tiene que haber el plan de vacunación, queremos conocer el plan de vacunación porque en marzo nosotros nos llamaron y dijeron, vamos a hacer un plan de vacunación. ¿Y está claro en este momento para el sector educativo? En el sector educativo nosotros hicimos ese planteamiento el viernes pasado. ¿Y han vacunado a los maestros a un 10%, de Andiep? Sí, a un 10% en marzo. Tal cual como se planificó el plan en marzo con Aristóbulo, donde quedamos en que iba a ser un 10%, al mes siguiente venía un 15% y así progresivamente, ahí quedó pero llegó en marzo y se acabó. Están en 10%, en 10%. Nada más. Ahora, lo que sí estamos viendo que se están vacunando porque le llegan su mensaje de texto, mire, usted tiene mañana su primera dosis. Por otra vía. No, por el plan, el sistema Patria o el sistema del Ministerio de Educación. No por ser docente. Pero no por ser docente. Pero estamos viendo también que personas que sin ninguna... O sea, ¿cuál es el plan de vacunación que está existiendo aquí cuando vemos que se están vacunando? Muchachos de 20 años, que bien lo estén haciendo, pero entonces las personas de 60, 70 años todavía no han llegado un mensaje para poderse vacunar, cuando hay un protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud que dice, primero, el sector salud. El sector salud no solamente significa el médico, sino también el camillero, el de la ambulancia que lleva eso. Después, personas mayores de 60 años y después, sector educativo. Porque los sectores educativos en el mundo entero arrojamos, mira, casi hasta un 6% del Producto Interno Bruto de cada región se maneja de acuerdo al sistema de la educación. O sea, es un número bastante grande, claro. Es un número bastante importante y ahí es donde nosotros tenemos que ver. Si yo vacuno la población, en Venezuela somos 8 millones, bueno, 10 millones incluyendo las universidades. Si el país tiene supuestamente 33 millones de habitantes, 10 millones están en el sector educativo, cosa que no lo creo, pero bueno,
quiere decir que estamos dando un buen rebaño, como se dice, de protección con la vacuna. Ahí es donde debería estar. ¿Qué plantearían entonces? Que se aclare. Se tiene que vacunar a los docentes. Los docentes en Venezuela somos, entre el sector público y privado, 350.000. Ojalá que sea esa cifra, yo quisiera. Después, todo lo que es el personal administrativo, obrero, o sea, ese es un número que puede estar oscilando sobre los 400, 500.000 en toda Venezuela. Todo. En toda Venezuela, exactamente. Nosotros hicimos una propuesta que era más o menos la que venía presentando Fede Cámara, que fue una propuesta bastante correcta, de 6 millones, de vacunar a 6 millones de personas, con un plan que tenía que pagarlo cada empresa, cada industria, cada quien. Nosotros habíamos dicho, oye, nosotros también queremos entrar en ese plan. Había un 20% que se le iban a dejar al Estado, y nosotros pedimos a ese 20% una porción para los maestros del sector público, pero nunca hubo respuesta. Bueno, entonces ahora... ¿Lo mantienen? ¿Ustedes mantienen esa nosotros propuesta? Mantenemos, no los 6 millones indudablemente, pero sí una propuesta que podría llegar a los 500.000, porque al fin y al cabo no es lo mismo trasladar desde cualquier país del mundo 6 millones de dosis, que por unidad sale más económico que traer 500.000. Entonces esas 500.000 también hay que aplicárselas a todo el sistema educativo, privado y público. Tiene que ir por igual. Y después pasar a lo que es los estudiantes. Fíjense lo que está pasando en Europa, que venían vacunando primero 80 años, 70 años, 60 años, y vamos ahorita por 50 años. Ayer salió una medida que tenemos que vacunarlos de 16 a 20 años, a 25 años, porque en España, estoy hablando de España específicamente, se fueron de vacaciones a una sola isla y se contagiaron más de 700, y esto a su vez empezaron a contagiar las demás. Claro. Entonces, claro, ¿qué está sucediendo? Que aquí el control lo estamos llevando. Primero, que quién se va a desplazar a una isla de Margarita, por decir algo. Gracias a Dios que abrieron al menos los vuelos para esta semana, pero no hay gasolina, no hay servicio. Exactamente, no hay... Entonces llego a Margarita y no tengo el taxi, el hotel está trabajando a un 3% de capacidad, 5% de capacidad. O sea, hay una cuestión, por eso te digo, en definitiva, el 7x7 ya hay que levantarlo. Es necesario levantarlo, porque al fin y al cabo todo se congrega a un desarrollo de un país, y el desarrollo del país no podemos pensarlo yo por el sector educativo, el otro por el sector industrial, el otro por el sector turístico, hotelero. No, todo es un impulso económico que tenemos que dar al país, y de esa forma tratamos de solventar la situación del país. Que el tema de gasolina es porque están las industrias paralizadas. Bueno, ya nosotros quisiéramos hacer algo por ello, pero al fin y al cabo, y no me vengan con que es el tema de la guerra económica y todo lo demás, porque barcos siguen llegando. Porque de hecho, la gasolina que estamos haciendo aquí, que estamos consumiendo aquí, no es producida en este país. Entonces, todo es una parte de educación. La educación es parte de la solución a la problemática que llevamos aquí en este país. Fausto, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy en Contrapunto. Por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Nosotros despedimos a Fausto Romeo, presidente de ANDIEP, José Gregorio Yepes y esta servidora Vanessa Davis. Nos vemos en una próxima oportunidad en su programa Con 3 Puntos.